Hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto saludarlos hoy, sábado 1 de abril de 2023, se nos fue marzo, le damos la bienvenida a abril y es un gustazo saludarlos hoy y estamos en nuestra serie de devocionales de regreso a la cruz, estudiando las 7 frases de Jesús desde la cruz, sus últimas palabras literalmente. Hoy es el día 20 y hoy terminamos de estudiar la quinta palabra de Jesús cuando dijo, tengo sed. Y hemos estado estudiando esta palabra ya por 4 días, hoy es el cuarto, y hemos dicho, el primer día dijimos que tengo sed significa que Él de verdad se encarnó, Jesucristo se hizo un hombre de verdad. Número 2, dijimos que tengo sed significa que su sufrimiento fue real. El sufrimiento de Jesús no fue hipocresía, no fue actuación, no fue aparente, fue real. Y número 3, ayer dijimos que el sufrimiento de Jesús, su sed, nos recuerda que Él también pasó por las experiencias que nosotros pasamos, de sed, de llanto, de tristeza, de crisis, y nos entiende. Y qué bonito recordar esto. Hoy terminamos hablando, mis queridos hermanos, esta palabra no solo nos recuerda el sacrificio físico de Jesús, su sufrimiento, su sed, su llanto, su encarnación, también tiene un símbolo muy particular y hoy vamos a nombrarle a este devocional sacrificio vicario. Sacrificio vicario. ¿Quieren saber lo que eso significa? Escuchamos este devocional que es palabra de Dios para todos nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas día con día, Señor. Tú eres el que habla, tú toma control de este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo lo que aquí se diga, Señor. Que no sea yo, que no sea ideas humanas, sino tu palabra, Señor, la que nos hable en este día. Permite que nos llenemos de tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, donde estamos estudiando esta palabra de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 19, versículos 28 al 29, dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, que esta frase, esta escena la estamos estudiando toda esta serie y específicamente la frase de Jesús, tengo sed, en estos últimos 4 días. Y hoy quisiera que nos concentráramos en que también hay símbolos en esta escena, porque hemos estado estudiando lo real, lo concreto del sacrificio de Jesús, su sangre, sus heridas, su muerte, su sufrimiento real, pero en esta escena también hay símbolos que nos hablan de básicamente de nuestra salvación, que apuntan a la salvación de la humanidad, al perdón de pecados, con la muerte de Jesús y específicamente con la palabra tengo sed. Y vamos a estudiarlos y por eso hoy voy a empezar con las enseñanzas y vamos a ir desarrollando una por una. Enseñanza número 1, la sed de Jesús es lo que nos da agua viva. Me gusta esta idea paradójica, que es por la sed de Jesús que nosotros podemos saciar nuestra sed. Jesús tuvo sed para que ustedes y yo no tengamos sed. Y mira, hermano, eso es lo que significa vicario. Por eso hoy le pusimos a este devocional sacrificio vicario. Un vicario es una persona que sustituye a alguien, que toma las funciones de alguien, toma el lugar de alguien para tener ciertas responsabilidades o para recibir cierto castigo, como en el caso de Jesús. Jesucristo fue nuestro vicario en el sentido de que ustedes y yo merecíamos la muerte, la condenación, pero es Jesús el que toma nuestro lugar y sufre un sacrificio vicario. Él no lo merecía. Él era santo, Él era puro. Por eso pudo morir por nuestros pecados. Un ser humano pecador no podía morir por los pecados de otros, porque si un ser humano pecador muere en pago de sus pecados, muere por los suyos propios, no por los de otros, porque es pecador también. Tenía que ser un ser humano pero sin pecado. Por eso Dios se hizo hombre. Por eso Dios no mandó a otro ser humano. Por eso Moisés no podía morir por nosotros. Por eso Abraham no podía morir por nosotros. Por eso David no podía morir por nosotros. Por eso Juan el Bautista no podía morir por nosotros. Ni ningún otro personaje de la Biblia, ni ningún otro personaje de las religiones del mundo. Con todo respeto, y no lo digo para hablar mal de otras religiones, ni siquiera piensen que estoy diciéndolo como competencia de ver qué religión es mejor, simplemente es un hecho respecto a lo que creemos, tanto otras religiones como cristianos. Mahoma no murió por nosotros, Mahoma no murió por mí, Buda no murió por mí, Joseph Smith no murió por mí,
ni ninguna otra persona en la historia de la humanidad murió por toda la humanidad. Solamente Jesucristo. Y creemos los cristianos que solo Jesucristo, por ser Hijo de Dios, por ser puro y santo, podía pagar por los pecados de los demás. Porque era sangre inocente, sangre pura. Era el Hijo de Dios que podía morir por todos. Así es que la sed de Jesús nos dio agua viva. Y esto de la sed, mis queridos hermanos, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un símbolo de la carencia, del juicio, de la pobreza más terrible, no solo pobreza material, sino pobreza espiritual. Les leo algunos pasajes que nos hablan de esto. Oseas 2:3, es Dios diciendo lo que le pasaría al pueblo si se aleja de Dios. Dice Dios en Oseas 2:3. No sea que yo los despoje y los desnude, y ponga la ciudad como el día en que nació, y la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. La sed es un símbolo del alejamiento de Dios. Cuando estamos lejos de Dios tenemos sed. Y esto es lo que está experimentando nuestro Señor Jesucristo, como decíamos en la cuarta palabra, separación de Dios. El castigo por nuestros pecados, Él lo está sufriendo. Y aquí se representa con la sed. Lamentaciones 4:4 dice así, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien los repartiese. El libro de Lamentaciones nos habla de la terrible conquista de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y cómo el profeta se lamenta, llora porque Jerusalén está destrozada. Y uno de los símbolos de la peor tragedia es la sed que está aconteciendo, que tienen los habitantes de la ciudad. Por eso la sed es un símbolo de lo peor que le puede pasar al ser humano. Porque recuerden, estamos hablando no de una sed de que se te antojó un Gatorade o una coca bien fría, es una sed ya de una completa deshidratación del líquido vital, de la falta de líquido vital. Vamos a Amós 8:11, dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La sed también es un símbolo para hablar de nuestra necesidad de Dios. Y la sed es un símbolo de separación de Dios. No tenemos palabra de Dios, estamos sin Dios. No porque Dios nos la dé, sino porque no la buscamos. Por eso dice Dios, llegará un día en que tengan sed de la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, sufrió esa sed voluntariamente para que ustedes y yo no tengamos que tener sed. Por eso es una falta de respeto terrible, mis queridos hermanos, al sacrificio que hizo nuestro Señor. No acercarnos a Él, no orar, no leer la Biblia, no tener comunión con el cuerpo de Cristo, porque Él pagó, Él sufrió para que ustedes y yo no tengamos que sufrir eso. Y ahora resulta que ustedes y yo no vamos, no leemos, no oramos, porque no se nos da la gana. Cuando Él murió para que podamos hacerlo. Y por último, Salmo 137:6, es un salmo de lamento también. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dice el salmista, que me dé sed si no estoy con Dios. Noten cómo la sed es como un símbolo de la separación de Dios, de la necesidad de Dios. Y por eso Jesús vino, mis queridos hermanos, y esta palabra nos lo recuerda, que Él vino para darnos agua viva. Su sed es nuestra saciedad. Segunda enseñanza, la sed de Jesús compró nuestro perdón. La sed de Jesús compró nuestro perdón. Como dice el texto, por su llaga fuimos sanos, por su sed somos saciados, por su sacrificio tenemos perdón de pecados. Y aquí hay otro símbolo en esta escena de la cruz de Cristo Jesús. Dice que empaparon una esponja con vinagre y luego la pusieron en un hisopo. Un hisopo es pues un palito que tiene en la punta, digamos que esponjita o algo para limpiar o para dar agua, ¿no? Como los usamos hisopos, le llamamos hisopos también con el que te limpias las orejas, o le podemos llamar hisopo con el que algunos limpian las ventanas. No lo sé, pero el punto de hisopo, mis queridos hermanos, es que era un símbolo importante para los judíos desde la época del Éxodo. Porque en el Éxodo, ¿se acuerdan? Que Dios, en la última plaga de Egipto, cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, sacarlos de la esclavitud donde los tenían los egipcios, específicamente el faraón, y Dios manda plagas y el faraón no los deja ir, y Dios dice, voy a mandar una última plaga, la plaga de la muerte, la 10ª plaga. Y ahí fue cuando se instituyó la Pascua, que es un momento importantísimo, porque también es símbolo de lo que está haciendo Jesús, porque en la Pascua sacrificaban un cordero y con su sangre la ponían en las puertas, y eso era representación del perdón de Dios. Dios iba a perdonar a esa familia, Dios iba a perdonar a esa casa donde pusieran la sangre del cordero, que por supuesto
no era solo un ritual religioso, era un símbolo de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando se instituyó la Pascua, la primera Pascua de todas, se dijo que se tenía que poner la sangre del Cordero con un hisopo. Entonces era un símbolo, el hisopo era un símbolo para los judíos que representaba el perdón de pecados, que representaba la salvación de Dios, la liberación de Dios de Egipto. Y es el símbolo que se utiliza aquí. No estoy diciendo que sea un símbolo, es algo que pasó. Los soldados de verdad agarraron un hisopo y pusieron vinagre para darle de beber a Jesús. Pero a la hora de Juan narrarlo y mencionar ese detalle, es una manera también de recordarnos que Jesús está comprando nuestra salvación, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así comienza el Evangelio de Juan, con Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero cuya sangre metafóricamente fue puesta en el dintel de nuestro corazón para que recibamos el perdón de pecados. Ahí en la puerta de nuestro corazón estamos sellados con la sangre de Cristo y su sed nos recuerda eso, mis queridos hermanos, porque su sed, metafóricamente hablando, compra nuestro perdón y realmente hablando, su sacrificio compra nuestro perdón. También el salmista David, cuando escribió el Salmo 51, que es un salmo de perdón, de confesión de pecados. He pecado, Señor, límpiame, lávame con hisopo, dice el salmista. Noten cómo el hisopo es una representación del perdón de pecados, de la purificación de nuestra alma. Jesucristo sufrió sed, rechazó el agua, digamos metafóricamente, se separó del agua de vida para que ustedes y yo seamos saciados de sed, que es el agua de vida, el perdón de Dios, perdón de pecados, promesa de vida eterna. Y eso es hermoso, mis queridos hermanos. Por eso también nos bautizamos, porque el agua es símbolo de purificación, porque el agua es símbolo de limpieza, porque el agua también es símbolo. Noten cómo la idea judía del bautismo viene precisamente del Éxodo, porque después del Éxodo cruzaron por las aguas del Mar Rojo. Entonces, nosotros también cuando somos liberados del pecado, así como el pueblo fue liberado de Egipto, somos perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, así como el pueblo puso la sangre con un hisopo en las puertas, también pasamos por las aguas del bautismo en señal de que Él nos ha salvado, de que hemos purificado y que hemos renacido a una vida nueva en Cristo Jesús. Y por último, la sed de Jesús nos libró de la condenación, mis queridos hermanos. Por Él somos salvos. Y cito aquí un último pasaje que está en Lucas 16:24, donde se nos dice, es una parábola, y no voy a explicarla el día de hoy, pero es una parábola de Lázaro y el rico termina en el infierno, Lázaro termina en el cielo, y el rico en el infierno le ruega a Lázaro que le permitan, a Dios, que le permitan por lo menos mojar con una gota la punta de su lengua. Noten cómo la condenación se representa con sed, mis queridos hermanos. Y Jesucristo sufrió eso, sufrió esa sed para que ustedes y yo para que ustedes y yo seamos salvos. La sed de Jesús nos dio agua viva. La sed de Jesús compró nuestro perdón. La sed de Jesús nos libró de la condenación. Oremos. Gracias, Señor, creemos en ti y por tu sed estamos seguros que tenemos vida, que no tenemos que tener ningún temor, ninguna sed, ninguna insatisfacción, porque en ti somos saciados. Gracias, Señor. Queremos vivir conforme a tu sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.